Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar en el Evangelio según Mateo. Estamos en el capítulo 5, en pues las famosas citas, ¿no? Los famosos versículos donde Yeshua pone en claro, ¿no?, que él no ha venido a hacer algo que vaya en contra de ya lo predicho por Dios, ¿no? Los famosos oísteis que fue dicho vamos a estar viendo hoy. Y vimos el pasado Sabbat, la famosa declaración de Jesús, ¿no?, de Yeshua, de no vine a abolir, sino a cumplir, ¿no? Y cualquiera que no haga, ¿no?, y no enseñe a otros a hacer, aunque sean pequeños, ¿no?, será llamado pequeño en el reino de los cielos, ¿no? Entonces vamos a leer esos versos simplemente para entrar en sintonía, mientras Olga pone ahí las diapositivas. Y dice en el verso 17, ¿no?, que estuvimos viendo: no penséis, ¿no?, que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Verso 17, verso 18. Les aseguro que mientras existan cielo y tierra, ni una letra, ni una sola tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Verso 19, que es el que vamos a ver hoy, vamos a leerlo. Diapositiva 437. Y dice así: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y así enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero, aquí está, siempre hay un pero, ¿no? Hay una advertencia, pero hay una recompensa, ¿no? Hay siempre un aliciente el Señor indica, ¿no?, que hagamos, ¿no?, y Él es bueno y da recompensa, ¿no?, como buen padre. Pero el que los practica, ¿no?, y así enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a estar comentando sobre esta declaración. Bien, como siempre, las palabras de la Biblia, ¿no?, están de más. Ya dijimos el sábado pasado que en el contexto del Evangelio de Mateo estamos en el Sermón de la Montaña, donde ya hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto las declaraciones de la sal, de la luz, ¿no?, el llamado, el yugo del reino de los cielos, que es el núcleo central del Sermón de la Montaña. Y ahora pasamos a unas advertencias que Jesús pone, ¿no?, delante, por si algunos podían pensar: este viene a quitarnos todo lo que ya teníamos, ¿no? O este que dice ser el Mesías, o que dicen que es el Mesías, vamos a ver qué mensaje está llevando, ¿no? Entonces, obviamente, eso pasó luego, ¿no? Los capítulos posteriores de Mateo relata, pues, algunos que interpretaban a Jesús, a Yeshua, como que iba en contra de los antiguos, ¿no? De hecho, vamos a ver esta expresión porque, pues, es importante centrarse en algunos detalles para poder no sacar de contexto, ¿no?, ciertos versículos donde se tildan de que pareciera que Jesús vaya en contra de lo escrito por Moisés, ¿no? Pero ya aquí te dice: no piensen, o sea, que no se os pase por la cabeza, porque realmente Jesús vino a establecer la Torá, el yugo del reino de los cielos, ¿no?, la ley de Dios, que la ley no es para oprimir, sino es para, obviamente, disfrutar del yugo de Dios, ¿no?, que es ligero, ¿no?, que no es por imposición, que es para bien del humano, ¿no? El Señor dio sus mandamientos para bien, no para mal, ¿no? Sin embargo, pues cuando se usan malamente, se convierte en lo contrario, ¿no? En cargas pesadas, se convierten en cosas que no dan provecho y que atan a la persona, ¿no? Entonces, esta declaración es muy importante, ¿no? Y ahora vamos a ver la premisa así que, ¿no? Así que, como dice el verso 19, aparece esa expresión en griego,
dice que une esta frase con la anterior. Descarta la cómoda sugerencia de algunos intérpretes de que los mandamientos de los que se habla aquí son los de Jesús, no los de la ley de Moisés, ¿no? Porque algunos puedan pensar que Jesús vino a traer una nueva ley, ¿no? Y en cierta manera para algunos pueda ser así, porque lo que vino a traer Jesús es un renuevo de la ley. Es decir, que lo vamos a examinar hoy, Él vino a completar, a darle el significado perfecto a la ley, cosa que sabemos que los hombres desvirtúan siempre la palabra de Dios, ¿no? Y se saca muchas veces el sentido original de las palabras originales, ¿no? Por eso la importancia del estudio, ¿no? Diligente, obviamente de la mano de Dios, ¿no? De la presencia de Dios, el Espíritu Santo, quien guía al creyente, pero necesitamos también, pues, estar ahí, ¿no? Estudiar la Escritura, estudiar con buenas fuentes y tratar de ir al sentido original del pasaje, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, él obviamente no estaba trayendo una nueva ley que vaya en contra, porque vamos a ver hoy que vamos a entrar a una sección que normalmente entre los académicos se cita como las antitesis, ¿no? Pero vamos a comentar eso ahora después, ¿no? Bien. Y el contexto, ¿no? Dice él, ya sea uno de los mandamientos más pequeños, ¿no? Esto no era algo nuevo, ¿no? Pues esta división o esta categorización de los mandamientos ya se tenía en la época. Se dice en la literatura rabínica que se hacían distinción en mandamientos ligeros, ¿no? O sea, que son fáciles de llevar, ¿no? Cotidianos o más llevaderos, y algunos se catalogaban de más pesados, ¿no? Eso hay mucha literatura que habla sobre eso. Y por eso, entre estos pequeños, él dice, aunque sea uno de los pequeños, ¿no? Y hace este símil con ciertos pues caracteres, ¿no? del lenguaje hebreo, ¿no? Ya dijimos y explicamos lo que era la jota y la tilde, ¿no? Que eran pues rasgos pequeños del, por decir así, de la ortografía, ¿no? Que ni iban a pasar, ¿no? Y vimos algunos detalles sobre eso, algunos comentarios. Al que no lo haya visto le remito a la anterior enseñanza. Y dice infrinja, ¿no? Aparece este verbo en griego, lío, o no sé cómo se pronuncia exactamente, lío, que es la raíz del verbo katalío, que se tradujo como abolir en el verso 17. O sea que ni eso se va a abolir, ninguna cosa pequeña, ¿no? Ningún pequeño mandamiento. Dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser invalidada, pasiva de lío. Así pues, de nuevo, la cuestión no es principalmente la obediencia a los mandamientos, sino socavar su autoridad enseñando que ahora se puede ignorar. Bien, vamos a continuar comentando. Dice, los maestros judíos, y esto ya para pues entrar en esta pues enseñanza, ¿no? Solían describir a varias personas como las más grandes. El énfasis no se ponía en la precisión numérica, sino en alabar a las personas dignas. Y ahí cita la Misná en Avot 2.8. Cuando Jesús habla del mandamiento menor, también refleja el lenguaje jurídico judío. O sea, él estaba en un contexto judío, por eso, como he dicho, se tenía en cuenta algunos mandamientos más pequeños, algunos más pesados, ¿no? Y ahora voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? Los maestros judíos distinguían regularmente mandamientos ligeros de los pesados y de hecho determinó qué mandamientos eran los menores y los mayores. Observando que tanto el mandamiento mayor, y aquí pone un ejemplo, se le caracterizó por ejemplo un mandamiento mayor o de mayor peso, ¿no? El mandamiento de honrar a los padres, ¿no? Y un ejemplo de mandamiento menor en la época se catalogó el ejemplo que aparece en la Torá, en Deuteronomio 22, sobre una situación si uno pues tiene que comer y aparece un nido de pájaros y tiene que tomar a la madre y todo eso, ¿no? O sea, eran mandamientos que se tenían, pues, por así
en una categorización de menor, ¿no? Menos pesados. Bien, pero todos estos, ¿no?, llevan la misma promesa de Dios y no sabemos cuál es, pues, como decía en otra parte de la literatura judía que comentan sobre los mandamientos, no sabemos cuál es la recompensa para cada mandamiento, ¿no? Puede ser que el Señor, cuando nosotros, pues, estemos con Él, ¿no?, y sea el juicio, y el Señor te apunte todas las obras, ¿no?, puede ser que nos vayamos sorpresas porque, pues, en cosas pequeñas fuimos fieles, ¿no?, y puede ser que la recompensa sea mayor, ¿no? No sabemos. Bien, vamos a seguir. Vale. Comento aquí, vamos a leer esta diapositiva. El argumento que hemos leído, el 5.19, del mayor y el menor de los mandamientos, es el mismo que el de otros maestros bíblicos de su época, como he dicho, ¿no? Como decían algunos maestros, uno debe ser tan cuidadoso con un mandamiento leve como uno pesado, ya que no conoces, que es lo que he citado ahora, la asignación de la recompensa. Eso está en Mishnah Avot 2.1. Del mismo modo, quien guarda solo un solo mandamiento guarda su vida, pero quien descuida tal mandamiento descuida su vida. Dice aquí, los sabios no estaban sugiriendo que nunca quebrantaran los mandamientos, sino que consideraran que quien desechaba cualquier mandamiento o principio de la ley estaba desechando la autoridad de la ley en su conjunto, ¿no? Algunos puedan decir, pues estos mandamientos no me parecen más importantes o menos importantes, ¿no?, y solo tomo los que me parezcan más importantes, los que no, los dejo a un lado. Hombre, estamos llamados a ser fieles en lo poco y en lo mucho, ¿no? Ahora, obviamente hay algunos que sí que son más importantes, podríamos decir así, a los ojos morales, ¿no?, a los ojos y también al status quo, ¿no?, por decir así. Hay mandamientos prioritarios también, ¿no? Pero eso no quiere decir que descuidemos, ¿no?, y nos conformemos. El apóstol Pablo hablaba de avanzar, ¿no?, correr una carrera, ponía ese símil, ¿no?, y una carrera no se llega a la meta sin esfuerzo, ¿no?, y sin diligencia, sin entreno. Pues así debemos hacer, ¿no?, cada año, como siempre decimos, ser más fieles, ¿no? Y eso obviamente va de la mano del poder de Dios, obviamente, primeramente, porque de por sí ninguno de los que estamos aquí podríamos cumplir a rajatabla lo escrito si no fuera por su poder, ¿no? Y esto tampoco es un mérito, ¿no? Es un fruto de la salvación, no es un mérito para salvación, ¿no? No es un mérito para ganarse el cielo, ganarse el paraíso, sino es lo que el deber ser, ¿no?, como comentamos. Es la condición que tenemos ahora en el Mesías, ¿no?, que ya somos llamados hijos y los hijos se comportan y emulan al Padre, ¿no? Entonces así debemos hacer. Bien, vamos a seguir. Y luego habla de los que enseñan, y así enseñan, ¿no? Obviamente aquí estaba hablando a los discípulos, ¿no?, que sean cuidadosos también a enseñar, a guardar, ¿no?, y a todos los presentes en el Sermón de la Montaña. Y aquellos que enseñan tienen, pues obviamente, una responsabilidad, ¿no? Ya lo dice el apóstol Jacobo, que no se hagan mucho de vosotros maestros, ¿no?, porque recibiréis mayor condenación. Y obviamente el maestro debe ser el primero que ponga el ejemplo, ¿no?, en guardar lo poco, ¿no?, y así enseñar a otros, ¿no? Entonces, aquí es una advertencia al pueblo de Dios para todos aquellos que tienen el llamado, que tienen la dicha, ¿no?, de poder enseñar a otros. Todos somos maestros en cierta manera, ¿no? En nuestras casas, madres con hijos, padres con hijos, ¿no? Padres espirituales, ¿no?, madres espirituales, ¿no?, personas que son maduras en la fe, con las que no lo son, ¿no?, pero necesitamos enseñar así a otros a la fidelidad en lo poco, ¿no?, en aquellas cosas mínimas, ¿no? Obviamente todo un proceso, es un proceso. El discipulado no se logra
Los discípulos pasaron 3 años con el maestro, ¿no? Y aún así no lo habían alcanzado, como luego diría posteriormente Pablo, ¿no? Pues tenían errores, ¿no? Pongo el ejemplo de Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro, incluso después del discurso de Pentecostés, ¿no? De Shavuot, luego resultó dar la espalda al Evangelio, ¿no? Lo vemos en Gálatas que Pablo tuvo que corregirle, porque estaba actuando hipócritamente, ¿no? Entonces, todos nos podemos equivocar, ¿no? Por eso, pues, es un proceso del discipulado y debemos enseñar a muchos, ¿no? A todos los que puedan ser más pequeños, ¿no? También a ser dirigentes en todo, ¿no? Pero es un proceso, como he dicho. Bien. Bueno, vamos a seguir. La 442. Frente al que será considerado de poco valor en el reino de los cielos está el que es grande en él. La grandeza comienza por obediencia, por fidelidad, ¿no? Se nos promete un mayor estatus, por decir así. No sé cómo será eso, no me pregunten cómo será, ¿no? Cuando el reino venga y haya algunos que tengan mayores recompensas, menores, ¿no? No sé cómo será ni qué será. Yo no tengo respuestas a eso. Yo creo que nadie lo sabe, solo Dios, ¿no? Sí que sé, según la Escritura, que nuestras obras son grabadas, ¿no? En un libro. Se van a abrir los libros, ¿no? Se va a juzgar acción, pensamiento. Y hoy vamos a ver esto, porque vamos a ver en esas antítesis o contrastes, como ahora voy a comentar, que incluso aquel que cavile en su mente, ¿no? Pues cosas, todo eso va a ser escrito. El Señor conoce, dice, lo más profundo del corazón del hombre y escudriña, ¿no? Escudriña todo. Entonces, como dice en otra parte, Dios no puede ser burlado, ¿no? Eso no quiere decir que, aunque nos hallemos faltos, ¿no? No quiere decir que hay algo mayor, ¿no? Que es la justicia que es impuesta, ¿no? Esa imputación de la justicia de Dios que se nos otorga por gracia, ¿no? Porque si no nadie podría llegar a ese estatus. Y ese estatus solo se alcanza por el sacrificio de Masías, ¿no? El Mesías. Entonces, no sé cómo será esa recompensa, ¿no? Pero sí sé que la fidelidad es un factor clave, ¿no? La obediencia a los mandamientos, a la palabra inmutable de Dios que no cambia y que va a tener pues una recompensa, ¿no? Obviamente. Hay muchas parábolas de Yeshua que hablan de esto, ¿no? Hablan de la fidelidad, ¿no? Aquel que se le entregan, esa parábola que se le entregan dones, ¿no? Regalos, a uno se le entrega más, otros menos, ¿no? Y habla de ser fiel, de invertir, ¿no? En el reino y así, pues, para con el que se empeña y se apoya en Dios, ¿no? Como diría en otra parte Pablo, diga al fuerte, ¿no? Débil soy. Bien. Entonces, ese maestro que los hace, a los pequeños, y los enseña a la gente, si los conduce al camino de la obediencia, a todo cuanto Dios determina en su palabra, ese será el modo de actuar de Jesús, que hacía todo cuanto luego enseñaba, ¿no? Él era el vivo ejemplo en todo esto, ¿no? Quien practica los mandamientos y quien los haga tiene un respaldo moral para enseñarlos. Este que obedece y enseña la obediencia será llamado grande en el reino. Los tales son honorables y dignos de ser tenidos en alta estima, ¿no? Así lo tenían muchos judíos de la época. Se le daba mucho valor a los sabios, ¿no? A los hasidim, aquellos piadosos, ¿no? Y se escribían sus nombres, incluso hoy en día ya se le da en el judaísmo se le da un peso mucho a los sabios, ¿no? Tanto así que hasta pues se les cita, ¿no? En su memoria por sus obras. Obviamente el único sabio es Dios, ¿no? El único justo es Yeshua, ¿no? Quien nos podemos apoyar y quien podemos citarle como meritoso, ¿no? O como mérito para poder pedirle. Pero se le tenía mucha estima a aquellos que guardaban los mandamientos, ¿no? Aquellos que atesoraban los mandamientos, ¿no? Pero se le dio mucha importancia a esto, ¿no? Y vamos a ver con el concepto que vamos a ver ahora de las antítesis o contrastes, ¿no? Porque se hizo un vallado,
un vallado a la ley de Moisés, ¿no? Y vamos a ver un poquito sobre esto. Entonces la obediencia es muy importante, ¿no? Es muy importante. La obediencia es expresión natural de una verdadera conversión. Pablo afirma a los creyentes en Tesalónica que habían sido convertidos porque servían al Señor mientras esperaban su venida. Ese fue uno de los frutos, ¿no? Y Pablo decía que esos verdaderamente eran salvos, ¿no? Realmente. Por eso digo que la naturaleza de una verdadera conversión es la obediencia, ¿no? La obediencia es clave para determinar, pues, si realmente somos o no somos de Él, ¿no? Pablo habla de examinaros a vosotros mismos. Y esa palabra siempre se me marcó en el corazón, en la mente, porque el examinarse es una prueba, ¿no? Peirazo es una prueba, es una marca. Entonces es importante esto, ¿no? Pablo siempre citamos a Pablo, porque Pablo tiene muchos escritos y su vida es un ejemplo, ¿no? Para nosotros. Pero él fue un ejemplo incluso para sus cercanos, ¿no? Con Timoteo le decía eso, ¿no? Que se comportara como había aprendido de él, ¿no? En lo poco, en lo mucho. A Tito le exhortaba que se presentara entre las iglesias, entre las congregaciones, ¿no? A las que había sido enviado por Pablo, y pudiera ser ejemplo en las buenas obras, ¿no? Porque cuando una persona es ejemplo en las buenas obras, ¿no? No solo, como he dicho, como respuesta, ¿no? natural de la conversión, sino también porque otros deben emular, ¿no? Emular las buenas obras del Mesías y del cuerpo de Cristo, ¿no? Del Mesías. Así debemos hacer, ¿no? Si veis una persona que tiene un buen fruto, ¿no? Que su vida, su casa está en orden, ¿no? Que se comporta con los demás, con su esposa, con sus amados bien, ¿no? Que no tiene tacha, emúlale, ¿no? Porque él está emulando al Mesías, ¿no? Entonces es importante esto. Pablo decía eso, sed imitadores de mí, ¿no? Como yo, ¿de quién? Del Mesías, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer el 20, Mateo 5:20, porque les digo a ustedes, ¿no? Que no van a entrar en el reino de los cielos a menos, ¿no? Y esto suena algo como imposible, y ahora comentaremos sobre esto. No van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a las de los fariseos y de los maestros de la ley. Bien, vamos a la próxima, 444. A pesar de su su compromiso con las Escrituras, los religiosos sin un corazón transformado no tendrán cabida en el reino. O sea, uno puede saber mucho de la ley, de los detalles de la ley, que sabe hasta las comas y los puntos, ¿no? Pero si no tenemos, obviamente, la devoción a la ley, ¿no? Que es fruto, como he dicho, de la obra del Mesías, pues no entraremos en el reino de los cielos, ¿no? Parece un estatus muy alto, ¿no? Ahora comentaremos un poco el sentir de estos textos, ¿no? Que se comenta dentro del círculo, ¿no? De los comentaristas sobre estos pasajes. Al igual que Juan el Bautista, ¿no? En el capítulo 3, Yeshua ataca la falsa seguridad de la clase diligente religiosa, porque la clase dirigente religiosa, pues, puede entrar en un bucle, ¿no? Que se piense que por mucho saber, ¿no? Ya le vale. Esa falsa seguridad, ¿no? No solo de aquellos que puedan tener mucha retórica, mucho conocimiento, sino incluso de aquellos que están conformados, ¿no? Uno puede decir, no, yo desde pequeño voy a la iglesia, ¿no? Yo desde pequeño, mis padres eran cristianos, yo soy cristiano de quinta generación, ¿no? Pero eso no te hace heredero, ¿no? Del reino de los cielos. Obviamente eso se prueba en la práctica, ¿no? En todas estas cosas que estamos comentando. Al comparar a los discípulos con la clase dirigente religiosa, Mateo emplea una técnica retórica habitual, esto dice Kinner, pero no con fines epideíticos, que por eso no sabía esta palabra,
Ahí la busqué, ahí lo tengo las notas. Si alguno quiere saberla, luego me lo pregunten. No voy a entrar en los términos. Sus propósitos aquí son totalmente deliberativos para exhortar a sus discípulos a una norma más elevada e interior. Bien, vamos a ir al meollo. Bueno, vamos a seguir comentando el comentario de Kiner, siempre tiene detalles muy buenos, lo recomiendo. Dice, en todo el Mediterráneo antiguo, los escribas eran los ejecutores de documentos legales, los que más sabían de la escritura y de la ley. Estos eran los escribas, ¿no? Normalmente un escriba no podía ser un joven, ¿no? Era una persona entrada en años que había dedicado su vida al estudio de la ley, ¿no? En la Palestina judía, los escribas también enseñaban a los niños, y los más avanzados eran rabinos con discípulos adultos. Es decir, que estas personas eran pues ancianos que enseñaban no solo a niños, sino a mayores también, ¿no? Eran personas muy devotas o muy académicas. Un equivalente contemporáneo podrían ser los educadores religiosos, mientras que se podrían comparar a los fariseos con los laicos más piadosos y creyentes en la Biblia de la sociedad dominante. La ética farisaica enfatizaba la interioridad, ¿no? Los fariseos, ¿no? Sabemos que habían diferentes divisiones religiosas, ¿no? Estaban los saduceos, ya hemos comentado sobre esto. Los fariseos, estaban también dentro de ese grupo los escribas, ¿no? Estaban pues otros grupos, ¿no? Pero estos eran los principales que vemos en los evangelios. Los fariseos siempre iban un poquito más allá, ¿no? De la literalidad. Algunos se piensan y ven, cuando se nombra la palabra fariseo, que eran hipócritas todos, pero no lo eran, ¿no? Sí que en su mayoría algunos lo eran, ¿no? No en su mayoría o en su minoría. Dentro de los fariseos pues encontramos piadosos como Nicodemo, ¿no? Encontramos a otros por ahí que sí que tenían pues en el interior tenían también la práctica, ¿no? Otros no, otros sí que eran hipócritas, que diezmaban lo más pequeño, pero se olvidaban de la misericordia, del amor, ¿no? Las cosas más pesadas de la ley, ¿no? Pero, pues los fariseos sí que, sobre todo después del primer siglo, ¿no? El Talmud, la literatura judía, iban mucho a las intenciones también, ¿no? A las intenciones dentro, ¿no? Pero Yeshua, en estos textos que vamos a leer posteriormente, fue uno de los que pues, rompió con muchas prácticas que no eran correctas, ¿no? Y veremos ahora. Bien, dice aquí, pero Jesús y Mateo no cuestionan la ética farisaica, sino la condición real de los corazones de los fariseos y de los demás. Jesús continúa acusándoles de anarquía y solo de aparentar rectitud, e indica que lo mejor de la piedad humana es inadecuado para la salvación. Bien. Versículo 20 nos establece cómo ha de obtenerse la justicia. Aquí voy a esta declaración, ¿no? Que suena muy alta, ¿no? Si mi justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no voy a entrar, ¿no? Entonces, ¿quién va a entrar, no? Pues ellos eran tan devotos o parecían tan devotos, ¿no? Bien, vamos a comentar eso un poquito. Si nos pone simplemente la exigencia, ¿no? Obviamente el reino de los cielos es una exigencia muy alta y nadie alcanzaría esa exigencia tan alta, nadie. En la tierra, ¿no? Ni el más piadoso de los piadosos podría alcanzar eso, ¿no? Sin embargo, es una promesa que sí la alcanzaremos, ¿no? Y vamos a comentar esto. El Mesías desarrollará un pueblo, ¿no? Como tú y como yo, donde el profeta Isaías los denominó como árboles de justicia, ¿no? Robles de justicia, para la exhibición del esplendor del Señor. Es esa justicia superior que se ordena aquí, la que forma al Señor, ¿no? En el creyente, la que forma el Mesías, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios en el creyente, ¿no? Que es esa promesa que también dio a los antiguos, ¿no? Jeremías, Ezequiel hablan de eso, que es ese pacto nuevo, ¿no? El nuevo pacto que hará con nosotros, ¿no? Que circuncidará nuestros corazones de piedra, ¿no? Y nos pondrá sus mandamientos y sus leyes grabadas como un cincel, ¿no? En nuestros corazones. Los discípulos de Jesús viven según la ley,
Cuando los discípulos de Jesús vivan de acuerdo con esta enseñanza, su justicia superará a los líderes religiosos. Sus buenas obras serán como una luz resplandeciente que hará que la gente glorifique a su Padre Celestial, como diría anteriormente. Cuando seamos verdaderamente luz, ¿no? Y somos verdaderamente luz cuando tenemos el yugo del reino, la Torá, ¿no? Y el testimonio de aquel que es el reino, ¿no? Que es Yeshua. Por eso en Apocalipsis luego dice que la mujer, ¿no? Hablando de la iglesia, de nosotros, ¿no? De Israel, es que se caracteriza por el testimonio de Jesús, de Yeshua, ¿no? Y por la fidelidad a los mandamientos, ¿no? Por eso en otra parte dice, bienaventurados, afortunados, los que guardan sus mandamientos. En otras versiones dice, los que lavan sus ropas, ¿no? Aquellos que han sido fieles, ¿no? Y que tienen tanto el testimonio, es decir, el evangelio grabado dentro de nosotros, y la respuesta al evangelio, que es la fidelidad. Bien, y ahora entraremos, ¿no? Dice, vamos a leer Isaías 61:3. Dice que es lo que va a traer el Mesías, ¿no? Y eso es la innovación de la Torá. La innovación de la Torá es que el poder de Dios, ¿no? O sea, la Torá no se queda como letras inertes ahí grabadas en un libro, ¿no? En un pergamino. La innovación de la Torá es que aquel que dio la Torá, que se escribió luego en 2 tablas de piedra, ¿no? Son grabadas vivamente en nosotros, ¿no? Es ese espíritu el que hace, ¿no? Que las ruedas, ¿no? De un reloj puedan girar, ¿no? Esa pila, ese detonante, ¿no? Esa mente, esas emociones, todo. O sea, el espíritu te pone todo, ¿no? Es una nueva criatura, dice Pablo, ¿no? Es algo nuevo, algo que no se ha visto. Esa innovación de la Torá es esta. Es lo que trae el Mesías, ¿no? No solo en enseñanza, sino en poder, ¿no? Por eso Pablo decía a los romanos, ¿no? Decía, el Evangelio es poder de Dios, ¿no? No es ahí solo letra, ¿no? Es poder. No es simplemente un credo, es poder, ¿no? No se queda ahí solamente. Dice Isaías 61:3. Y a confortar a los dolientes de Sión, me ha enviado a darles una corona, ¿no? Esta es la obra del Mesías. En vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Dice que esto es una promesa muy poderosa, ¿no? Yo cuando leí esto, no sé, en mi interior me regocijaba, ¿no? Es como cuando te toca la lotería, ¿no? Que salen ahí en la tele, en Telemadrid, ahí les apuntan, ¿no? Me gana el gordo, ¿no? Por ahí salió una que se había equivocado. Me hizo mucha gracia, la pobre, ¿no? Por 2 números, ¿no? Pobrecilla. O 1, no me acuerdo. Pero esto es una promesa, dice, serán llamados robles de justicia, ¿no? ¿Cuándo seremos llamados? Pues en aquel día, ¿no? Cuando los libros sean abiertos y el único libro que es el que nos otorga esa justicia no sea abierto y lo abra el mismo que es digno, como dice Apocalipsis, ¿quién podrá desatar y abrir el rollo del libro, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? Y en ese día seremos llamados robles de justicia. Amén. Plantío del Señor para mostrar su gloria. Siguiente, hablar de una justicia que va mucho más allá de los escribas y fariseos podría parecer un ideal imposible, incluso ridículo, ¿no? Siempre que la justicia se entienda en términos de obediencia literal a normas y reglamentos. Sería difícil encontrar a alguien que la intentara con más rigor y coherencia que los escribas y fariseos. Aquí hay una paradoja, ¿no? Dice R.T. France. La paradoja de la exigencia de Jesús aquí solo tiene sentido si se cuestiona su premisa básica sobre en qué consiste la justicia. Yeshua, no estaba hablando de vencer a los escribas y fariseos como una especie de competición, ¿no? Sino de un nivel o concepto de justicia totalmente diferente. Capítulo 23 contendrá una serie de ilustraciones de los principios inadecuados de los escribas y los fariseos. Y en el capítulo 23, que llegaremos en su día, ¿no? Veremos
pues verdaderamente cuál era su justicia, ¿no? Como he dicho, mucha era simplemente apariencia, pero aquí Jesús va más a lo interior, ¿no? Va más a que, como diría en otra parábola, el reino de los cielos es como la semilla más pequeña de las hortalizas, ¿no? Que va en la tierra, pero luego, ¿qué dice? Que se convierte en uno de los más grandes árboles, ¿no? Entonces, así es el reino, ¿no?, de los cielos. Es que se va al interior, ¿no? Va a aquel núcleo, ¿no?, que realmente va a transformar el exterior. Y bueno, en Mateo 23, vamos a leerlo rápidamente, del 1 al 4, dice: Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, ¿no?, para comparar la justicia de los fariseos y con la que establece, ¿no?, estas declaraciones del verso 20. Dice: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés y dice, así que ustedes deben obedecerlos, ¿no? ¿Qué dice aquí Jesús? No, deben abolirlo, no deben obedecerlo, no deben de seguirlos. No dice, sí, imitarlos, a todo lo que digan, ¿no? Obviamente hacerlo, porque es el fruto, ¿no? Es lo que estamos llamados a ser, ¿no? Lo voy a volver a repetir. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que se les diga. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Como he dicho antes, cuando dice los más pequeños, pero no hagan lo que hacen ellos. O sea, todo lo que os digan, hacerlo. Pero no hagan lo que hacen ellos. ¿Por qué? Y ahora iba a ese interior. Porque no practican los que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para levantarlas. Ni un solo dedo, ¿no? Ni un solo dedo. Que Dios nos libre, ¿no?, de ser personas que aten cargas a los demás cuando nuestra vida es un caos, ¿no?, y es pura apariencia, ¿no? Entonces parece ser un reto, pero a la vez no es tan difícil, ¿no?, con el poder de Dios, ¿no? Porque si no, seríamos también hipócritas, no llegaríamos, ¿no? Porque ni aun seríamos, si lo somos solo exteriormente, no seríamos más escrupulosos que ellos, ¿no? Bien, seguimos. A pesar de su escrupulosa observancia a las normas de ellos, se consideraba que los escribas y fariseos siguen estando fuera del reino de los cielos. Dentro de este nuevo régimen se aplican normas diferentes. Aquellos que han de pertenecer al nuevo reino de Dios deben ir más allá de la observancia literal de las normas, por buenas y escritas que sean, hacia una nueva conciencia de lo que significa agradar a Dios, ¿no? Y esa conciencia, ¿quién la pone? Yeshua. En la carta a los hebreos dice limpiados también de buena conciencia, ¿no? A una conciencia que penetre por debajo del nivel superficial de la piel, ¿no?, de lo exterior, de las normas que hay que obedecer, hacia una apertura más radical para conocer y hacer la voluntad subyacente de vuestro Padre que está en los cielos. Dice J.P. Meyer, otro comentarista, describe la exigencia de Jesús como una interiorización radical y una observancia total a Dios, una entrega completa al prójimo que lleva al impulso ético de la ley y a su conclusión querida por Dios. Incluso cuando esto significa en algunos que solo serán verdaderamente súbditos del reino de Dios, los que vayan más allá de la justicia de los escribas y fariseos. Los que se limiten a cumplir las normas por muy concienzudamente que lo hagan, ni siquiera han empezado en lo que respecta al reino de los cielos. Y ahora veremos un poquito a dónde va ese meollo, ¿no?, en los próximos versos. Bien. Vamos a seguir, ya vamos a cerrar este verso 20. Entrar en el reino de los cielos no significa ir a un lugar llamado cielo, ¿no?, aunque la vida eterna del cielo será el resultado esperado, ¿no?, o el cielo descendiendo a la tierra, sino someterse al gobierno divino, convertirse en uno de los que reconocen su realeza y vivir según sus normas. Eso es ser el verdadero pueblo de Dios. Bien. Vamos a
a pasar. Y aquí me gustó esta paráfrasis a lo que hemos leído, estos 3 versos, ¿no? Vamos a comenzar, creo que es del 18, una paráfrasis, quiere decir pues como los versos, ¿no? Pero con una pequeña explicación, ¿no? Una paráfrasis que sería de la siguiente forma: no penséis que he venido a socavar la autoridad de las Escrituras, del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que se conocía la ley de Moisés, y en particular de la ley de Moisés. No he venido a ponerlas a un lado, sino a hacer realidad aquello a lo que apuntan. Os lo digo de verdad, la ley hasta en sus más pequeños detalles es tan permanente como el cielo y la tierra, y nunca perderá su significado. Al contrario, todo aquello que apunta se convertirá de hecho en realidad. Y ahora, ¿no? Es un aporte, lo están comenzando en mi ministerio. Así que cualquiera que considere sin valor, incluso el más insignificante de los mandamientos de la ley, y enseñe a otras personas a menospreciarlos, es un indigno representante del reino de Dios. Mientras que cualquiera que los tome en serio, de palabra y obra, será un verdadero miembro del reino de Dios. Pero no os imaginéis que el mero cumplimiento de todas esas normas, y aquí sería una paráfrasis a lo que he comentado ahora, ¿no? No os imaginéis que el mero cumplimiento de todas esas normas os traerá la salvación, porque en verdad os digo, solo aquellos cuya rectitud de vida vaya mucho más allá de la antigua política de observancia literal de las reglas que representan los escribas y fariseos, resultarán ser el verdadero pueblo de Dios en esta era de cumplimiento. Me gustó esta paráfrasis o esta síntesis, ¿no? Que da Franz aquí. Bueno, aquí puse un pequeño meme, ¿no? Una pequeña diapositiva, la siguiente. Me gustó en su día. Y digo, bueno, para darle un poco de humor. La 452. Ahí está. Bueno, vamos a ahora entrar. No creo que la acabe esta parte. Que es ahora pasar a esta sección del Sermón del Monte. Ya dijimos que este es el cuerpo del Sermón de la Montaña, ¿no? Entonces ahora ya ha afirmado Yeshua, ¿no? Que no ha venido a abolir, sino a cumplir, a dar cumplimiento, toda esta paráfrasis que hemos explicado ahora, ¿no? Y ahora va a ir a lo que es pues el sentido, ¿no? El sentido de muchos mandamientos que se habían desvirtuado, ¿no? O que se habían pues deteriorado, ¿no? Del sentido original por el cual Dios establecía estos mandamientos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el homicidio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el adulterio, ¿no? Ciertas normas, ¿no? Ciertos mandamientos que, obviamente, ¿quién de aquí diría que eso está abolido, ¿no? Pues nadie. Pues si tú matas a una persona, incluso en el día de hoy, ¿no? No, es que como ya abolió la ley ya se puede matar, ¿no? Obviamente no, ¿no? Entonces, ahora comentaré sobre eso, no puede llamarse antítesis, ¿no? Como comúnmente se llama. Sí sería una antítesis, ¿no? Que es ir en contra de lo dicho, en el sentido del que lo sacaron los fariseos y los escribas. Eso sí sería, ¿no? Pero no antítesis del sentido original de la ley de Moisés, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Me gustó como David L. Turner en su comentario de Baker él lo denomina los 6 contrastes, ¿no? Porque contrasta cómo se interpretaban los mandamientos a cómo ha de interpretarse verdaderamente los mandamientos, ¿no? Y me gustó mucho ese toque que le otorgó, ¿no? Y ahora leeré su comentario. Y también podríamos llamarlo, entre comillas, la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica, la interpretación verdadera de Yeshua, ¿no? Y esto es del 21 al 48, los oísteis, famosos oísteis que fue dicho. Bien. Yo creo que solo voy a dar la introducción, porque ya viendo la hora hemos empezado un poquito tarde. Tampoco quiero alargarme, tenemos la comida, tenemos todo. Vamos a establecer solo la introducción a estos contrastes o antítesis y ya entraremos de lleno el próximo sábado. Bien, y aquí sí me gustaría leer la introducción y comentar. Bien, vamos a introducir a esto. Aunque es habitual, diapositiva 454, ahí está. Aunque es habitual que los intérpretes hablen de los 6 ejemplos de 5.21 al 48 como antítesis, ¿no? Como se denomina en la teología, ¿no? Por ejemplo, ahí cita algunos, Boring, a regañadientes, y voy a citarle alguna vez, Donald Lachner en su comentario de Word Biblical Commentary, muy bueno,
Él a regañadientes la denomina así y da su explicación. Encontramos a Harrington, Nolan, otros comentaristas que también cito a veces. Pero se trata, dice aquí, y esto lo comenta David L. Turner, que es el de los contrastes, se trata sin duda de un error llamarlos así, ¿no? Y cita Flusser, David Flusser. ¿Quién conoce a David Flusser? ¿Alguno por aquí? ¿Fernando le conoce? ¿Alguno por ahí? ¿José? Kinner, ¿no? Otros que obviamente tienen más presente el contexto judío, ¿no? Tienen una fuerte... No quiere decir que los otros no, pero estos son más expertos en el contexto judío. Y para entender estas antitesis hay que ir un poquito más al contexto judío, ¿no? Claro, uno puede decir, no, es que yo no soy judío. Está bien, yo no lo soy tampoco. Pero si no vas al contexto judío, ¿no? Si no vas al contexto histórico, por ejemplo, hablamos del contexto histórico en el nacimiento de Yeshua, en la muerte de Herodes, todo eso es importante para saber todos los tiempos de Yeshua, por qué Yeshua fue a Egipto, por qué luego se fue a Nazaret, fue a Galilea, luego la división de los reinos, Herodes Antipas, Herodes Filipo, por qué Jesús fue a Galilea, etcétera, cosas así, ¿no? Es importante para entender mejor el Evangelio. Y muchas veces es no solo importante, sino necesario para no sacar de contexto el Evangelio, ¿no? Entonces veremos en todos estos oísteis que fue dicho cómo Jesús no estaba, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo del Sabbat, no estaba en contra del Sabbat, ¿no? Él estaba en contra de las interpretaciones que se le habían dado al Sabbat, porque al Sabbat se había vuelto una carga, ¿no? Si leen la Mishnah, que habla del Sabbat, ¿no? Un montón de leyes, hay 70 y pico leyes que se le añaden extra al Sabbat, ¿no? Para no quebrar el Sabbat, ¿no? Pero no quiere decir que si no cumples esa ley, estás quebrando el Sabbat, ¿no? Sí que algunas eran buenas, ¿no? No vamos a decir que la tradición judía no era mala, muchas tenían buena intención, ¿no? E incluso eran loables, pero no estamos obligados a eso para guardar correctamente un mandamiento, ¿no? Entonces hay que seguir la halajá, voy a decir así, contexto judío, que es el camino, ¿no? Halajá quiere decir el camino de Yeshua, ¿no? Que es verdaderamente a lo que vino a traer, ¿no? A darle esplendor a la Torah, ¿no? A darle su significado a la Torah. Bien, como dice Turner aquí, una antítesis no es simplemente una afirmación contrastante, es una afirmación contradictoria, obviamente, ¿no? Por eso no se puede llamar antítesis, ¿no? En el sentido a la ley de Moisés. Sí puede ser a la interpretación de los fariseos. Y aquí pone un ejemplo que me gustó. Va a sonar un poco chistoso, pero dice este ejemplo. Si Jesús, Yeshua, hubiera pretendido enseñar antitéticamente a la ley y los profetas, habría venido a abolir la ley y los profetas. Si Jesús hubiera estado hablando antitéticamente, ¿no? En contrario a lo que había sido dicho, habría dicho lo impensable. Por ejemplo, habéis oído que se ha dicho no matarás, pero yo os digo matarás, ¿no? Eso es una antítesis, ¿no? Pero él no estaba haciendo eso, ¿no? No estaba yendo a lo contrario. Por eso me gusta cómo lo denomina Turner, que dice un contraste, ¿no? También término hipertesis o epitesis, pero un contraste es lo que más me ha agradado cómo lo interpreta él, ¿no? Un contraste entre la falsa interpretación y la buena interpretación, ¿no? Bien, seguimos. Por medio de contrastes audaces que representan la enseñanza de Jesús, Mateo va a pasar ahora a contrastar el verdadero y último significado de la Torá con las interpretaciones rabínicas más comúnmente de los mandamientos. De este modo se exponen las incomparables exigencias éticas del reino y se dan ejemplos de cómo superar la rectitud de los fariseos. Las antítesis, ¿no?, entre comillas, son pues el núcleo del sermón, dice Hasler. Después de asegurar a sus lectores que la radical enseñanza de Jesús no implica la anulación, sino que representa la meta y el cumplimiento de su significado, el evangelista procede ahora a exponer algunos ejemplos de esta enseñanza autoritativa y definitoria. Bien, vamos a seguir la 4, 5, 6. Y ahora, para seguir con esta introducción y tener esas cartas sobre la mesa, ¿no?, poder interpretar bien pues el juego, el papel,
Dice así: los rabinos que nunca opondrían sus puntos de vista a las escrituras, obviamente no podemos tener que los fariseos, por hacer un cerco a la Torá, ¿no?, la estaban queriendo invalidar, ¿no? Pero sin querer lo estaban en cierta manera haciéndolo, ¿no?, imponiendo a otros a esto, y no haciéndolo además, algunas veces. Preferían apoyar interpretaciones divergentes, apelando a otros representantes anteriores de la tradición rabínica. El notable uso que hace Jesús de la fórmula «pero yo os digo» debe explicarse por su identidad como portador mesiánico del reino, ¿no? Ya dijimos que el Mesías iba a traer la autoridad final de la ley, ¿no? Y ahora voy a citar una cita judía que es posterior, ¿no?, obviamente al primer siglo, muy posterior, pero que casa muy bien con esta idea, ¿no? Que sea posterior no quiere decir que no tenga que ver, ¿no? Y dice así: es la interpretación de la Torá, esto es muy importante, por parte del Mesías la que finalmente tiene autoridad, ¿no? Los judíos aún así daban esta razón, ¿no? Aunque se le daba mucho peso a los sabios, ¿no? Muchas veces lo que decían los sabios, ¿no?, los Amoraim, los Tanaim, todos estos que se llaman los hombres de la gran asamblea, ¿no?, todos los sabios del judaísmo que han conformado la literatura, las interpretaciones alágicas, todo, se le daba mucho peso, pero ellos reconocían que la Torá que traería al Mesías sería lo máximo, ¿no? Y quisiera leer esta cita. Esto está en un Midrash de Eclesiastés, ¿no?, Coelet Rabá 11.8. Y fíjate, allá lo cité en su día, me gustó mucho, y dice así, voy a leer la parte final, dice: la Torá que un Adam, es decir, de un hombre natural, ¿no?, un hombre debajo del cielo, aprende en este mundo, dice, es corruptible ante la Torá del Mesías, ¿no? Es decir, que la Torá que uno pueda interpretar, que uno pueda estudiar, ¿no?, en su vida, no es comparable con la llenura y el significado que le va a dar el Mesías, o que le da el Mesías, o la intención original de Dios, ¿no? Por eso el Mesías iba al interior, y vamos a ver esto en estos contrastes, ¿no? Vamos a seguir. Esto es un comentario que voy a leer ahora de Barney Kasdan, un comentario mesiánico. Dice: como intérprete perfecto de la Torá, Yeshua aborda ahora varias cuestiones morales a las que se enfrenta la humanidad. Por supuesto, la Torá escrita está establecida para siempre como la palabra de Dios, ¿no? Obviamente, eso es innegable. Los judíos eso lo tienen innegable, ¿no? Pero el proceso de derivar la aplicación práctica de la Torá se llama, ¿no?, en el contexto judío, como he dicho, alajá, que es el camino. El camino a seguir, ¿no?, el camino por el que hay que andar, por la correcta interpretación, ¿no? Yeshua da ahora su interpretación de varias perspectivas alágicas de su tiempo. De su tiempo. Por eso es importante ir al contexto, ¿no? Comienza con su enseñanza sobre el mandamiento, que veremos el próximo sábado, de no asesines, ¿no? Pero una mirada más atenta a las palabras de Yeshua muestra que no solo está comentando sobre la Torá escrita, ¿no?, sino también sobre algo mucho más amplio. En la frase «habéis oído que se le dijo a nuestros padres», encontramos al Mesías aludiendo a lo que a menudo se llama la Torá oral, ¿no? Y vamos a ver esto, porque dirá: oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no?, no matarás. ¿Dónde sale eso? Pues los 10 mandamientos, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos. No asesinarás, ¿no? Obviamente, con esto no estaba diciendo que estaba anulado el matar, ¿no? Por eso no es una antítesis, ahora vas a matar, no. Sino que te voy a explicar lo que es no matar. Tampoco me quiero adelantar, pero bueno, lo voy a hacer muy rápido. Te puedo decir que matar no solo es un hecho, ¿no?, también es una intención, también es un pensamiento. Por eso luego dirá, si alguno piensa en su mente, ¿no?, o pues que este es un tonto, que es un... pues por eso va a ir más allá, te va a revelar el sentido principal espiritual de una misbah, de un mandamiento, como es el de no matar.
Vamos a seguir leyendo este comentario. Desde los días del monte Sinaí, los judíos tradicionales han estado generalmente de acuerdo en que la Torá que Moisés escribió es la palabra inspirada, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de los siglos se desarrolló otro cuerpo de tradición que fue el comentario rabínico sobre esa Torá escrita, que no podía cambiar, que era inspirada. Por supuesto, no es necesariamente malo, e incluso puede ser bueno que los eruditos expongan su interpretación del texto sagrado. Desde el punto de vista judío, la Torá escrita es tan sagrada, esto es muy importante, ¿no? Aquellos que nunca han escuchado, yo sé que muchos lo hemos escuchado ya, ¿no? Pero aquellos que no lo hayan escuchado, los judíos tenían las tradiciones orales, ¿no? Casi al mismo estatus o el mismo estatus que la Torá dada por Moisés, ¿no? Obviamente porque la Misná en Pirkei Avot 1.1 dice que la Torá, ¿no?, fue pasada de Moisés a Josué, de Josué, y dan toda esa cadena, ¿no? Algo así emuló la Iglesia Católica, ¿no?, con el magisterio, ¿no?, con los papas, con la tradición apostólica, con los credos, ¿no? Pero en toda esa cadena de humanos, ¿no?, se pierde el sentido original, ¿no? Por eso hay que ir más allá, ¿no? Posteriormente los rabinos clásicos desarrollaron un concepto llamado Seyaj la Torah, que sería una valla, un cerco alrededor de la Torah, que tenía el fin de proteger el perímetro de los mandamientos. Y esta es la cita de la Misná que he citado, que dice: Moisés recibió la Torá de Sinaí, se la entregó a Josué, Josué a los ancianos a los profetas se la entregaron a los hombres de la gran asamblea, ahí está, los sabios, y ellos dijeron tres cosas. Fíjate, o sea, ya como ellos tenían autoridad, ¿no?, tenían Ruach HaKodesh, ellos deliberaron tres cosas. Deliberan juicio, levanta muchos discípulos y haz un cerco alrededor de la Torah. O sea, ellos establecieron un Sanedrín, ¿no? Encontramos un Sanedrín en los contextos de los evangelios, ¿no?, que sí que fue también establecido por Dios, ¿no? El consejo de Jetro, ¿cuál fue? De jueces que te ayuden, ¿no?, en los casos, ¿no? Obviamente tenía unos requisitos, ¿no? Esos requisitos eran importantes. El Sanedrín no podía ser, porque algunos en la época de Yeshua participaban del Sanedrín por su posición económica, por todo, ¿no? Ya vimos que habían sacerdotes inclusive que no eran descendientes de Leví o de Aarón, ¿no? Estaban ahí puestos por Herodes o por fulanito de tal, ¿no? Entonces todo iba mal, todo estaba mal. Y este cerco que dice la última cosa, pues, que determinaron los hombres de la gran asamblea, es lo que se denomina la Torá Sebealpé, ¿no?, la Torá oral. Y son aquellas tradiciones que te dicen cómo guardar los mandamientos, ¿no?, o cómo se han interpretado. Pero, pues no es lo que Yeshua en estos antítesis, contrastes, va a quitar, ¿no? Aquellas interpretaciones que eran correctas, las alababa, porque sí que hay que mencionar esto. Encontraremos una discusión más tarde, ¿no?, entre el adulterio, ¿no?, que decían cuando es un hombre es hallado por una falta, ¿no?, esa falta aparece en Deuteronomio, creo que es, o en Números, que es una cosa indecente, esa cosa indecente, que es una palabra en hebreo que no recuerdo exactamente, por ahí si la saben, que era adulterio, fornicación, ¿no? Por eso era la única premisa que Dios permitía la carta de divorcio, que luego veremos esa discusión. ¿Y Jesús qué hace? Jesús va a decir, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Solo se puede, salvo si hay fornicación, ¿no? Pero el sentido original es que hombre y mujer sean uno, ¿no?, como en la antigüedad. Y si fue dado carta de divorcio fue por la dureza del corazón. Y va a decir una interpretación que se adhería a una casa de tradición oral, ¿no? Pero, por eso digo, lo que estaba en contra lo iba a denunciar, lo que estaba a favor no lo iba a denunciar, lo iba a afirmar, porque ese era el sentido de la Torá, ¿no? Entonces, bueno, para que tengáis un marco, ¿no?, de estas discusiones. Vale.
La idea es que si levantamos, dice Kazan, una valla y no traspasamos, una valla a la Torá y no traspasamos sus límites, no quebrantaremos los mandamientos de Dios. Esa era la idea, ¿no? Que ese cerco que hablan los de la Gran Asamblea. Sin embargo, el sutil peligro, tanto en el judaísmo, y hay que decirlo, como en el cristianismo, porque también hay una tradición oral en el cristianismo, no solo en el judaísmo, por eso tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Tenemos que ir a la Torá. Y en lo periférico, ¿no? Algo de la reforma que a mí me agrada, y me parece bueno, y un lema, ¿no? Que decían que la reforma, dice, la iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? Esa era una declaración común. Y la reforma no establecía el magisterio como infalible, como la iglesia católica lo hacía. Entonces, esto quiere decir que en toda la periferia, todas las comentarios, ¿no? Tradiciones que se tiene, lo que está de acuerdo con la escritura lo puedes coger, pero lo que no, deséchalo, ¿no? Y eso es algo que hizo mucho bien, ¿no? Es que luego no quiere decir que luego los reformadores tengan sus catecismos, ¿no? Sus declaraciones, que también a veces es importante. De hecho, nosotros tenemos algunas confesiones de fe, obviamente nos tenemos que adherir a una interpretación, ¿no? Pero sería fanático decir, pues, esta interpretación es la única, la verdad, ¿no? Obviamente la creemos, pero no fanatizar, ¿no? Bueno, entonces esta valla es la que le pusieron, ¿no? ¿Para qué? Para no quebrantar los mandamientos. Mateo especifica que no dice está escrito, sino lo habéis oído decir. Eso es muy interesante, porque Yeshua no dijo, oíste, o sea, escrito está, ¿no? Como dijo en las tentaciones, ¿no? En las experiencias. Cuando Satanás vino a probarle, ¿no? Y dijo, escrito está, ¿no? Y citaba la Torá. Y aquí no dice escrito está, aquí dice oísteis, ¿no? Que fue dicho. Eso es muy importante, hacer mención a eso. Y aludiéndonos claramente no a la Torá escrita, sino a las interpretaciones que se le daba a ella, ¿no? Incorporadas, ¿no? Ya luego en un libro más tardíamente, pero que se tenían comúnmente. Hay que decir que él decía oísteis que fue dicho, y me gusta mucho esto que dicen los comentaristas, porque muchos judíos, puede ser, del pueblo que iban a la sinagoga, algunos pueden que no sepan leer, o que no tuvieran una Torá en su casa, como tú y como yo. Ellos iban a la sinagoga, leían los Targumim, que eran las interpretaciones al texto, leían la lectura de la ley y los profetas, y lo que diría el rabino, lo que diría el moreo, la persona encargada, ¿no? Como en un momento se le dio la oportunidad a Pablo de hablar en una sinagoga y él habló, ¿no? Hablando de comentarios a la parasá o comentarios a la enseñanza, pues podían interiorizarlo y tenerlo como una verdad. Por eso le dice a aquellos que estaban cercanos a él, ¿no? Los discípulos, aquellos que se sentaron alrededor, oísteis que fue dicho, ¿no? Cuando ibais a la sinagoga, cuando ibais al templo, mas yo os digo, ¿no? Durante generaciones, estos comentarios, luego más tarde que se recopilaron, la tradición oral, se transmitieron literalmente de boca en boca. La palabra Mishnah, ¿no? Que es, por ejemplo, ese compendio de leyes, de cómo aplicar mandamientos, ¿no? Donde se agregaron muchas interpretaciones que he comentado. La palabra Mishnah quiere decir repetición, es decir, de boca en boca, ¿no? Se repetía. Y describe cómo se transmitía las interpretaciones mediante la repetición oral hasta que los estudiantes las denominaban. Bien. Y así todo comenzó, en verdad, sí. Bueno, eso ya sería ir más allá, ¿no? Pero hemos leído en Lucas, dice que él recogió todas las fuentes, ¿no? Por eso sale el famoso documento Q. Todas las fuentes, ¿no? Él investigó y para describir todos los hechos de Jesús en los evangelios, ¿no? Los evangelios comenzaron con una tradición oral, ¿no? Con una tradición de los dichos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Que fueron testificados, obviamente fueron inspirados, ¿no? Pero luego las tradiciones orales, después de eso, pues se van desvirtuando, ¿no?
Por eso encontramos a muchos padres de la Iglesia, ¿no?, que recogen en sus libros, en sus documentos, pues cómo se guardaban o cómo se dirigían, ¿no? Y algunos incluso pues se contradecían a otros, porque el hombre todo lo que toca lo desvirtúa, ¿no? Por eso dice el Salmo que bienaventurado es el hombre que pone su vista en el Señor y no en los hombres, ¿no? Porque los hombres siempre cometen esa maldad, ¿no? Ya lo dijo, entre vosotros se levantarán lobos vestidos de ovejas, ¿no?, que atacarán el rebaño y que, bueno, querrán socavar, ¿no?, la autoridad. Bueno, vamos a terminar con esta introducción. Yeshua, al abordar los diversos puntos de vista rabínicos de estos mandamientos de la Torá, ataca el meollo de la cuestión. Su interpretación mesiánica es diferente de muchas de las opiniones existentes, como es evidente por su declaración, pero yo os digo. No basta con cumplir la misbah, el mandamiento de no matar, que luego vamos a ver, pone este ejemplo, sino que estamos llamados a un estándar más elevado. Los creyentes en el Mesías estamos en un estándar más elevado. Es decir, nuestro compromiso con Dios es más difícil aún, ¿no?, a los ojos humanos, pero a los ojos divinos, ¿no?, bueno, y a los ojos espirituales realmente es más ligero, porque tenemos la promesa, ¿no?, esa promesa que Jesús derramó, ¿no?, en ese día tan solemne de Shavuot, el derramamiento del Espíritu, ¿no? Estamos llamados a un estándar más elevado, ¿no?, de abstenernos de guardar rencor contra nuestro hermano. Los preceptos del reino van más allá de la obediencia externa y se refieren a las motivaciones y los pensamientos del corazón. Voy a terminar con esta cita que me encantó, de uno de los que hemos citado, World Biblical Commentary, de Donald Lachner. Y fíjate, pon atención a esta declaración. A pesar de su afirmación de la continuidad entre Jesús y la ley, Mateo subraya al mismo tiempo la autoridad de Jesús como el Mesías escatológico que, al llevar la ley a una interpretación nueva y definitiva, o sea, esa es la verdadera, ¿no?, y para muchos podía ser nueva, ¿no?, por eso a muchos le acusaban a Jesús de que estaba a ir en contra de los ancianos, estaba aboliendo la ley. Ya hemos dicho que en el primer siglo la ley era tanto la escrita como la oral para muchos, ¿no?, ese mismo estatus. También dice puede trascenderla, porque para ellos era nuevo que el que pensara en su mente, pues por ejemplo, codiciar una mujer, ¿no?, para ellos algunos era nuevo eso. Luego más tarde sí que pues fueron a eso y reconocieron que eso, ¿no?, pero para muchos de los que Jesús hablaba y que comparaba con la justicia mayor de los fariseos, ¿no?, era una trascendencia, una innovación, era algo, y eso era el corazón, ¿no?, de la ley. La trascendencia mesiánica de la ley no se entiende como una violación de la misma, ¿no? Y bueno, lo cité en su día. Hay un libro de Joseph Ratzinger, ¿no?, que murió hace poco, ¿no? ¿Quién conoce? Papa ¿cómo se llama? Benedicto XVI, ¿no? Eso. Joseph Ratzinger, él era luterano, era alemán, ¿no?, y era una persona súper académica, una persona, un coco el tío. Y él tiene un libro, se llama Un judío habla con Jesús, ¿no?, y comenta con Jacob Neusner, ¿no?, que alguna vez lo hemos citado. Jacob Neusner era un judío, ¿no?, que tiene muchísimas traducciones de literatura judía al inglés, puede ser, yo creo que de los que más, ¿no?, y es muy citado en la academia, ¿no? Tiene hasta libros con cristianos conservadores, como Craig Evans o otros eminencias por ahí. Y Jacob Neusner dice lo siguiente, y eso se me quedó grabado, ¿no?, de que Jesús abolió la ley porque estaba en contra de las tradiciones, ¿no? Al fin y al cabo es esa, como por decir así, que él era un transgresor de la ley. Estaban comentando sobre Jesús y reconocía que él era judío, que es su contexto, pero al fin y al cabo la invalidó, ¿no?, porque fue en contra de la ley, porque ellos tenían la ley, tanto la oral como la escrita, ¿no?,
en una misma vara que se tienen, se funden, ¿no? Entonces, la trascendencia mesiánica de la ley, dice Agner, no se entiende como una violación de la misma. Todo comentario, esto me encantó, todo comentario sobre este material de Mateo que intente evitar esta dialéctica, necesaria es menos que justo con el texto y, por tanto, inadecuado, ¿no? Wow. Entonces, vamos a dejar aquí la introducción. Ya hemos visto el contexto, el pensamiento detrás de lo que hay para afirmarnos de que lo que él ahora va a hacer, Jesús, ¿no?, en este sermón de la montaña, es poner en orden la ley de Dios, ¿no? No va en contra, ya lo ha dicho él. Entonces hay que tener claro que eso oísteis, ¿no? Era lo que se comentaba, lo que se interpretaba por parte de las autoridades religiosas, ¿no? Entonces, bueno,